cacos, gusaneros, uvas, orejeros, almendros y trupillos están en los bosques en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y son aprovechados por las manos de un artista local para producir sus esculturas. Especies de aves que están en su memoria y que participan en la construcción de nuevos territorios más allá de los bosques recorridos. Un mensajero alado que susurra secretos de otros territorios. Círculos que se cierran y se nutren de la relación íntima entre los habitantes y visitantes del bosque. Hola a todos. Bienvenidos a su podcast que se titula Vuelo de Pájaro, porque Colombia es el país de las aves. Bienvenida de nuevo toda la bandada que sigue acompañándonos, que se perchó pacientemente en espera de este nuevo episodio. Debemos decirlo, también es un saludo a quienes llegan por primera vez, migrando de otras latitudes, para unirse con nosotros en estos episodios en los que contamos historias de pájaros, de aves, de pajareros y de no pajareros, que los han visto de cerca, que viven con ellos. Son las historias que contamos a vuelo de pájaro. Yo soy Mafi Urdaneta y me encanta verlos volar y pernoctar por nuestro canal de YouTube. Parlotear y picotear con ustedes en nuestras cuentas de Facebook e Instagram estas últimas semanas nos alienta y llena de ideas para desarrollar. Sentirnos acompañados en este vuelo por tantos seres de colores, tamaños, formas y voces diversas es nuestro mayor estímulo. Les recomiendo que sigan visitándonos y comentando nuestras publicaciones e historias y que también se suscriban a nuestras redes para recibir las notificaciones sobre cada nuevo episodio y no perdamos el contacto. En este episodio vamos a seguir picoteando sobre evolución, sobre la distribución geográfica, las especies endémicas y comunes y las subespecies. Pernoctaremos con 4 especies que nos llevarán entre el altiplano cundiboyacense, la Sierra Nevada de Santa Marta y el desierto de La Guajira. Parlotearemos con nuestro invitado que es artista y con quien conversamos hace unos días a la orilla del río. Presentaremos parte de esa conversación y para el cierre del episodio escucharemos un relato de origen maya que quizás nos ayude a comprender lo que inspira a este joven para ampliar su territorio más allá de las fronteras del bosque y del río y de la montaña y que lo hace tan único como las endémicas del lugar que habita desde que tenía 7 años. Cuando describimos a las especies, tanto animales como vegetales, uno de los atributos que tenemos en cuenta es el lugar en donde habitan. Y no solo se refiere al hábitat y al ecosistema, sino en qué área geográfica han sido vistas. Y a esto se le conoce como la distribución geográfica de las especies. Estamos escuchando el gorjeo burbujeante y en cascada de una especie de cucarachero con la que pernoctamos en el episodio anterior. Se trata del cucarachero común o chochín criollo, que se ha visto desde el sur de Canadá hasta Tierra del Fuego en la Patagonia, en áreas abiertas y en matorrales densos. En Colombia hay 7 subespecies que tienen repartido todo el territorio nacional, es decir, es una especie ampliamente distribuida y por ello se conoce como especie común. Cuando salimos a pajarear es casi imposible no verla o escucharla, junto con el sirirí o con el chulo, el azulejo y el copetón, que son las especies más constantemente reportadas por los observadores de aves. Pernoctamos también con otra de las cerca de 34 especies de cucaracheros que hay en Colombia. Este es el cucarachero de Apolinar, llamado así en honor al hermano y científico Apolinar María, fundador de la Sociedad Colombiana de Ciencias Naturales. Resulta ser de las aves más emblemáticas de los humedales de la sabana de Bogotá y habita únicamente en la cordillera oriental, lo que lo hace endémico. Su hábitat se encuentra entre arbustos y matorrales de las zonas semiabiertas cerca de los lugares que habita el hombre. No se ve más arriba de los 3.400 metros sobre el nivel del mar y es habitual verlo saltando en busca de insectos y arañas que le sirven de alimento. Pero una de las 2 subespecies del cucarachero de Apolinar está en peligro de extinción porque depende para sobrevivir de los ecosistemas que se reducen cada día más, debido por ejemplo a las actividades agrícolas, mineras y a las de urbanización, entre otras. Escuchamos al colibrí astral. Es pequeño, parecido a un abejorro y es endémico, pero ¿qué hace que una especie sea considerada endémica? Su distribución está limitada a una zona geográfica particular, ya sea un ecosistema, una provincia, región, país o continente. Del colibrí astral tenemos que decir que es endémico. Se le ve perchado en ramas altas en el bosque nublado de las montañas de Santa Marta en Colombia, a elevaciones moderadas, y también puede ser visto deambulando por los alrededores de la sierra, incluso cerca del nivel del mar. Esta es una de las 178 especies de colibríes descritas para el país. Pero en Santa Marta hay más colibríes. Otro que pernocta con nosotros en este episodio. Se trata de una subespecie del ermitaño de garganta blanca.
¿Y exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de especies o de subespecies? Y aquí comienza nuestro picoteo del día. Una especie es una unidad básica de clasificación de los seres vivos, así como un libro es una unidad básica de los elementos que están ubicados en una biblioteca. Cada libro es único, cada especie también. Los libros contienen capítulos, estos párrafos, los párrafos frases, las frases palabras, las palabras letras. De manera análoga a esta organización de los componentes de un libro, es posible comprender la organización de los componentes de una especie. Una especie tiene genes, los genes tienen ADN. Por su parte, el ADN contiene la información de cada especie y está ensamblada de manera tal que no se repite entre especies. El ADN se combina de forma única en los genes se combinan de forma única y particular en una especie y se expresan de forma diferencial en los individuos de la misma especie. Dicho de otra forma, si se le cambia alguna palabra o alguna frase a un libro, cambia el sentido y la idea ya no es la misma. La manera como fueron escritas y combinadas las frases en un libro, esas palabras son únicas y hacen que sea diferente de los demás. Lo mismo sucede con las especies. Si a lo largo de un periodo muy largo de tiempo hay cambios a nivel de los genes, ya estaríamos hablando de una especie distinta, de evolución de la especie, del proceso conocido como especiación. Una nueva especie con un ensamble único y particular de genes, información propia, su propio genotipo. Sí, puede haber varios ejemplares de un mismo libro, de la misma manera como hay distintos individuos de una misma especie. Y lo que sabemos es que cada ejemplar también es único. Algunos ejemplares de un libro pueden tener ciertas particularidades, que lo hayan impreso en letra grande o con letra pequeña, que la letra seleccionada sea redonda o cuadrada, que haya sido impreso en un papel delgado o en un papel grueso. Puede pasar también que, siendo la misma obra, puede tener más o menos páginas, o que incluso contenga un prólogo de distintas personas. Esto depende de las decisiones de los editores y de los impresores, y también de los presupuestos. Puede depender de un sentido estético, de preferencias de los lectores, algunas estrategias de venta, en fin. Es lo mismo que con los individuos de una misma especie. Algunos podemos ser altos o bajos, tener cabello abundante o no mucho, cabello rizado o liso, tener voz aguda o voz grave, ojos negros, cafés, nariz gruesa o espigada. Todo esto depende de los genes que contengamos cada uno de nosotros, de la manera como estén expresados en la anatomía, morfología, fisiología y comportamiento. Pueden ser heredados o no. Esto depende de la manera en la que estos genes se adaptaron y evolucionaron en nuestros ancestros y desde hace muchísimo tiempo. Es decir, depende de la combinación de los contenidos de los genes, de los padres y de los abuelos antes de ellos. Y así. Entonces, aunque somos de la misma especie, tenemos apariencias distintas. Esto es porque la manera como se expresan los genes en cualquier especie animal o vegetal, que es a lo que se conoce como el fenotipo, es diferente. Por otra parte, cuando decidimos llevar el libro a otro país para que sea leído por más personas, pues lo traducimos, por ejemplo, al árabe. Se trata de la versión en árabe del mismo libro y que va a ser llevada a los países que hablen este idioma. O la versión en francés para los países en Europa, África y el Caribe que hablan este idioma. Es el mismo libro en distintas versiones, lo que equivale a referirse a la misma especie, pero en versión que se adaptó, por ejemplo, a vivir solamente en la Sierra Nevada, o en San Lorenzo, o en el Magdalena Medio, o la Cordillera Central, porque había una cordillera o una montaña, porque estaba el valle de un río que en un momento de la evolución hace muchísimo tiempo los separó, o porque se adaptaron a comer el fruto de una especie que solo se encuentra en la región biográfica del Chocó o en el bioma de la Amazonía. Aquí es entonces cuando hablamos de subespecies. Puede pasar que con el tiempo, muchísimo tiempo, por mantenerse aislados geográficamente, sus genes cambien y puedan volverse nuevas especies. Puede pasar también que, dadas las alteraciones de temperatura y humedad debidas al cambio global, la distribución de estas subespecies varíe y pueda ser más amplia y eventualmente entran en contacto con otras subespecies de la misma especie. Y entonces que puedan cruzarse o no. Y que si se cruzaron, estos resultados sean híbridos estériles o que puedan producir descendencia. En fin, esto es evolución. Hasta aquí el picoteo de hoy. Mientras trabaja la madera, a nuestro invitado de hoy, nacido en la misma tierra del Cardenal Bermejo, un ermitaño corgiblanco le susurra sobre formas y luces y sombras que lo inspiran en su proceso creativo. Este colibrí es una subespecie endémica, como las otras 80 especies de aves y pájaros endémicos que hay en Colombia. Wilfred es un joven guajiro que emigró a la tierra de sus abuelos siendo un niño. Es escultor y es intérprete ambiental. Escuchemos su relato.
Nací en Fonseca, La Guajira. Mi papá es de acá de Santa Marta, del departamento del Magdalena. Mi mamá es guajira, tiene casa indígena. A los 7 años más o menos llego a una finca con mis abuelos, corregimiento de Huachaca, a tan solo 7 kilómetros del Parque Tayrona. Vereda La Estrella, este río Piedras que nace de la Sierra Nevada de Santa Marta, digamos, y desemboca en el Parque Tayrona. Con determinación, recorriendo aulas, talleres y los senderos del bosque que era su patio de juegos y en donde creció su curiosidad, creció también su interés por las formas, luces y sombras del bosque. Mentores, maestros y amigos se sorprendieron con su talento y le extendieron su mano para que continuara manifestándose esa fuerza interior heredada de la casta wayú de su mamá. Entro a estudiar a un colegio de la región, se llama Colegio de la Revuelta, cambió la énfasis en turismo y siempre mi formación primaria y secundaria fue basada en la conservación. Estando ahí siempre de pequeño, siempre me gustó trabajar con manualidades, cosas así. Estando ahí en el 2004, 2003, había jornadas complementarias con Cajamar y ahí me escribo un curso de tallado. Igual yo sabía tallar, pero entonces no sabía con las técnicas. Comienzo a trabajar. Hay un profesor que se llama Ferradani, es de por allá de un pueblo de Pijay. En ese tiempo, digamos, yo comienzo a trabajar y él comienza a ver, digamos, el talento, porque igual siempre uno cuando hace algo es cuando uno tiene el talento y lo que hace es que aplica técnicas para mejorar el trabajo. Comienzo la técnica del tallado, se me da ciertos cursos, entonces me manda a investigar sobre composiciones, sobre ciertos artistas, entonces comienzo en eso y siempre, digamos, me gustó esta parte. Termino mi bachillerato, voy a trabajar otra vez en La Guajira, regreso otra vez, entro a estudiar para me titularan el tallado por competencia. Un día normal me llaman, un profesor, no, para que vengas y te acerques al lado de la carpintería. Cuando estoy ahí, el profesor me dijo, bueno, muestra lo que sabe. Entonces yo cogí, agarré formol y un mazo de madera y agarré un pedazo de tronco y comencé y le tallé un rostro, un tipo de máscara africana. Yo lo hice como en 2 o 3 horas lo hice. Después el día siguiente cogí y lo pulí. Entonces me dijo, no, aquí hacemos a fin de año una exhibición de los trabajos. Él lo exhibió. Bueno, y cuando él lo exhibe, el subdirector lo ve y le preguntó, ¿quién hizo eso? Él estudió en la Universidad del Magdalena, artes plásticas, y siempre de ahí para acá estuve, digamos, en contacto con él. Y a veces iba a amigos de él que me recomendaban y me daban como pauta. Le aprendí lo que fue la técnica de pirograbado. Regreso nuevamente a la finca de mi abuelo, hacía rostros de indígenas y los pintaba, los quemaba y los salía a ofrecer a los diferentes hostales que hay cerca de la región. En sus caminos de aprendizaje también descubrió la manera de aprovechar las partes del bosque que éste retribuía al mar y que generosamente el mar ponía a sus pies en las playas que recorría mientras buscaba cómo enseñar y dar a conocer entre los visitantes esas historias que aprendió del bosque y sus moradores y que estaba interpretando también con sus manos y daba cuenta de la manera tan particular que veían y escuchaban de este habitante del bosque que le salía al paso. Entonces también tengo la actividad de guía, en ese tiempo intérprete ambiental del Parque Tayrona. También iba a la playa, porque con él yo también recibí unas capacitaciones, transformación de residuos sólidos, que consistía en aprovechar materiales para transformarlos en hojas. Entonces yo me iba a la orilla de la playa, conseguía palitos de madera y armaba composiciones y hacía relojes, cositas pequeñas y así las distribuía en los diferentes hostales. Es que trabajo con una madera que se llama gusanero. Él tiene un tiempo en que él se cae y entonces vienen unos chucarrones pequeños, entran y lo perforan. Y también trabajo con lo que es carabela, árboles que se caen para trabajar. Apropiarse de estas técnicas le sirvió para poder interpretar esa naturaleza que lo rodeaba y con la que creció. Comenzó a darse a conocer con los visitantes de otros lugares y ese territorio que es suyo y ha ayudado a conservar y construir ha llegado a nuevas latitudes, imprimiendo siempre su sello personal y único como una especie endémica. Hay un hotel que está cerca del Parque Tayrona y comencé a trabajar, a hacerle decoraciones de lo que era florero, centros de mesa, pero en formas pequeñas. Luego más tarde entro a decorar un hostal, entonces ahí ya comienzo a hacer figuras más grandes. Siempre fui dándome a conocer por unos trabajos así. Estoy en la costa, tengo que hacer algo referente al mar. Entonces hacía mesas con forma de peces.
La mayoría de personas que me contratan y quieren mi servicio, digamos, son extranjeros que se quedan hospedados en esos hoteles. Y entonces la decoración que se ve ahí, ellos siempre preguntan y van y llegan allá. He llevado cosas mandado para Bogotá, Medellín, Barcelona. En su andar como intérprete ambiental y haciendo turismo comunitario, ha conocido de árboles y sus hojas, de tiempos de floración y de producción de frutos, de cómo entre mamíferos, ranas, insectos, aves y pájaros comen y ayudan a polinizar y dispersar las semillas, sembrando el bosque. Historias que lo inspiran a perpetuar las formas de estos seres que a su manera de ver deben ser reivindicados por esas funciones que le cumplen al bosque. Y era lo que buscaba plasmar en una pieza que cinceló de un trozo de raíz del gusanero. Esta es la historia de la escultura que representa al colibrí astral. Ahí te voy a contar una anécdota. Bueno, fue cuando decidí hacer el colibrí, el conteo de aves, 4 de mayo de 2018, y la gente va, está chévere, esto está conservado, pero no veía de pronto como la importancia que hacen las aves dentro del área. Entonces esa obra yo la hice con el fin de ponerla dentro del área o ponerla en un sitio entre el Parque Tayrona, digamos, en toda la entrada, donde yo pudiera explicar que por mediante el arte también se puede conservar, dándose a conocer, digamos, la importancia de las aves. La obra la titulé, digamos, El vuelo anuncial, porque las aves cumplen una función muy importante que es la polinización, que muchas personas a veces van a las áreas protegidas, pero no saben que las aves son las encargadas, por decir, como el colibrí, que poliniza otras aves como el tucán, la guacamaya, el murciélago. No es ave, pero también cumplen la función, que vuelan y llevan las semillas a otras partes y siembran los bosques. Entonces, digamos, esa obra fue con ese fin, digamos, de demostrar a las personas que las aves son importantes, porque también ayudan a conservar y a sembrar bosques. Escuchando sobre la historia natural de las aves y de los pájaros de su región, decidió investigar sobre el significado cultural de los colibríes para los habitantes de ese territorio históricamente custodiado por la Sierra Nevada. Nos habló de aves del mar, de los colibríes y de los indígenas de la Sierra Nevada y de las plantas sagradas de la región. Entonces, también en la parte cultural para las comunidades son importantes. Representan, digamos, para las indígenas de aquí de la zona, muchas aves representan autoridad para las comunidades y representan en lo cultural como algo simbólico. En la posición que está el colibrí, también hay otra ave que tiene esa postura, el pelícano. Entonces yo dije, voy a hacer el colibrí, porque cuando estuve leyendo en la crónica de Richard Domatov, cuando el primer antropólogo que tuve en esta parte, él contaba de que el colibrí fue importante porque fue una de las aves que le trajo a los indígenas la coca. Es tal su nivel de compenetración con el bosque y con el mar que cuando está en su taller y se dispone a comenzar a tallar la madera del gusanero y de los otros árboles y de las raíces que le llegan, se queda contemplándolos por un tiempo y las formas por sí solas se le revelan. De pronto emergen las especies que pasean por su memoria y con delicadeza continúa delineando con el cincel las formas caprichosas que la misma naturaleza comenzó a esculpir. Eso también va a un proceso que uno tiene que identificar entre los árboles. Ellos mismos parecía que como si te hablaran, y entonces trabajo con ciertos árboles que me dan como patrones, como la idea principal de qué es lo que voy a hacer. Siempre trabajo respetando ciertas líneas naturales que tiene la raíz. La misma naturaleza me la mostró y entonces solamente falta trabajar en ciertos puntos. Ya cuando uno comienza a identificar, siempre que le ve el potencial a cada raíz. Y no, esta raíz me sirve para esto, esta otra me sirve para aquello, que ya puedes ver qué tipo de especie, pez o una ave. El material me llega. Hay veces, digamos, para trabajar, cojo la pieza, la selecciono, la ubico a ella sola, veo la forma en que quiero trabajarla. Entonces comienzo a observarla, a mirarla, hasta que veo el punto en que digo, aquí me sale esto, o cómo me queda mejor. Cuando quiero hacer algo, digamos, exclusivo, lo hago así. Pero también, digamos, cuando quiero hacer algo comercial, yo mismo diseño, digamos, mi boceto y los trazo en la madera. Pero siempre respeto lo que son las formas naturales que traen las raíces. En su taller, entre pelícanos, colibríes, flamencos, peces, cangrejos, osos perezosos y otros animales, este joven aprendiz de la vida recibe la visita de un ermitaño pequeñito. Llega a susurrarle pensamientos de otros e historias de territorios por conocer. Es su amigo el colibrí, un solitario y hermoso mensajero. Es uno marroncito, siempre lo veo en las flores de platanillo, en las heliconias o aves de paraíso, marrón, pico largo y en la cola es blanca, en el medio. Cuando estoy trabajando al lado hay una mata de platanillo y siempre para ahí y es un colibrí. El colibrí es sinónimo de equilibrio en la naturaleza y según una leyenda maya es
un mensajero. Para ir finalizando este episodio, mi amigo Milton, uno de los miembros de nuestra bandada, compartió hace unos días una historia sobre los colibríes que bien podría ser la explicación de por qué este colibrí ermitaño acompaña en su trabajo a este escultor nacido de La Guajira y que interpreta con su voz y con sus manos su territorio atravesado por el río Piedras. Aquí viene. Cuenta una leyenda maya que los dioses crearon todas las cosas en la tierra y al hacerlo a cada animal, a cada árbol y a cada piedra se les encomendó un trabajo. Cuando terminaron, notaron que no había nadie encargado de llevar sus deseos y pensamientos de un lugar a otro. Entonces tomaron una piedra de jade y con ella tallaron una flecha muy pequeña. Entonces soplaron sobre ella y la pequeña flecha salió volando. La flecha ahora tenía vida. Los dioses habían creado al Tsunum, es decir, al colibrí. Tan frágil y delicado era el colibrí que podía acercarse a las flores más delicadas sin mover un solo pétalo. Sus plumas brillaban bajo el sol y reflejaban todos sus colores. Los hombres entonces trataron de atrapar esa ave para adornarse con sus plumas. Al ver esto, los dioses se enojaron y dijeron: si alguien osa atrapar algún colibrí, morirá. Por eso es que nadie ha visto a un colibrí en una jaula, ni en la mano de ningún hombre. Y este colibrí lleva siempre los pensamientos de los hombres. Así por siglos se ha respetado el deseo de los dioses, cuya huella forma parte del otro mundo que es posible. Wilfran nos contó que el colibrí que modeló con el cincel fue el colibrí astral, y que es el ermitaño de cuello blanco el mensajero de los pensamientos de los hombres y con los que este artista guajiro talla el gusanero. Hasta acá pernoctamos el día de hoy, entre colibrís y cucaracheros, entre especies y subespecies, entre comunes y endémicas. Pernoctamos en el altiplano cundiboyacense del río Piedras, nos fuimos a Fonseca en La Guajira y viajamos en el tiempo a tierras de los mayas. Me encanta saber que estuvieron perchando en esta bandada mixta, que se quedaron pernoctando, que parlotearon y estuvieron picoteando con nosotros hasta el final. Que pasen un bonito resto de día. Soy Mafe Urdaneta y nos vemos pronto.